Continuamos con más información y en este caso una semana movidita con distintas protestas de los trabajadores estatales que también se están preparando para el paro del 25 de junio. Sí, una semana que ni siquiera va a tener freno del día miércoles, del feriado, porque la verdad va a ser una semana con mucha actividad, con mucho conflicto, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, conflictos que vienen de hace varios meses y que no tienen soluciones. Y que el tema es la convocatoria a paritarias salariales y también laborales, ¿no? Porque hay requerimientos y pedidos para lo que tiene que ver con infraestructuras, para las condiciones laborales, para una continuidad laboral también, porque hubo despidos en distintos organismos. Le damos la bienvenida al secretario general de ATE Provincia, Oscar de Isasi. ¿Qué tal, de Isasi? ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, lo decíamos recién, hicimos como una introducción de todo lo que se viene en esta semana, pero donde continúa desde hace meses. Sí, podríamos decir que es una política clara del gobierno la de desestimar los problemas de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Si uno ve la conducta desde que asumió María Eugenia Vidal, desde que asumió Macri, se ve con más evidencia, una parte de la crisis se descarga sobre los trabajadores del Estado, salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora retiros voluntarios son un combo que hacen que los trabajadores no la estemos pasando bien, los estatales y los trabajadores en general. Y entonces hay respuestas, hay movilizaciones de profesionales de la salud, del sector judicial, los trabajadores de la educación. Un banderazo que hacen mañana, de hecho, ¿no? En la Casa de la Provincia. Un banderazo en la Casa de la Provincia, es decir, la conflictividad crece en la provincia de Buenos Aires, pero no es como una iniciativa política de los gremios, sino es una consecuencia lógica de la falta de seriedad y de sensibilidad para abordar los problemas de los estatales por parte del gobierno provincial, ¿no? Ahora, dice así, lo que todavía no se ha dado es una marcha de todos los sectores, que bueno, se viene hablando mucho de los diferentes gremios y de las distintas partes, pero todavía no se ha dado esa marcha. ¿Será la del 25 finalmente? Se hizo una marcha importante en la provincia de Buenos Aires cuando los docentes y los trabajadores en general de la administración pública marchamos por paritarias libres y por aumentos salariales que nos permitieran recuperar el poder adquisitivo. Esa fue una marcha, el mayor nivel de unidad de los estatales bonaerenses, pero como vos bien decís, es necesario poder unificar todas las expresiones que hoy están planteando la necesidad de un cambio de rumbo en la política salarial, laboral de la Argentina para impactar con mayor fuerza, para que el gobierno, si no reflexiona porque la opinión de los trabajadores le dice que tiene que reflexionar, por lo menos que reflexione por fuerza. El 25 es una muy buena oportunidad. La CTA Autónoma de la Argentina había planteado el paro el día 19, sujeto a modificación para coordinar con otras centrales. La CGT plantea el 25 y por supuesto ese día vamos a ir desde la CTA Autónoma y mi organización de base, ATE, que pertenece a dicha central, a parar junto a todos los estatales y los trabajadores de la Argentina contra el ajuste para que la crisis no se descargue sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables y para que haya una política que redistribuya de mejor manera la riqueza y que nos permita recuperar a las mayorías populares la capacidad de creer que hay un futuro mejor. Oscar, ahora hablar de un 27% más la cláusula gatillo, ¿ya es poco para sentarse a negociar con el gobierno? Es poco, pero es mejor que lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno de la provincia. El gobierno de la provincia se plantó en el 15%, es parte de la historia, ya hasta los economistas del gobierno plantean que no va a ser así. Pero claro, es poco, pero es mejor que lo que está planteando el gobierno provincial. Nosotros en esto insistimos. No puede ser que cada vez que se abre la paritaria terminamos perdiendo poder adquisitivo y no recuperando poder adquisitivo. Hay que cambiar la lógica. Cuando nos sentamos a discutir paritarias, se tiene que poner en discusión, primero, recuperar el poder adquisitivo que perdimos en los últimos años, al menos en los últimos años, y poder empatarle la inflación a la proyección inflacionaria del año que vamos a discutir salarios. Este es el criterio, lo reiteramos aún hoy, donde la inflación se ha disparado, y decíamos, yo me acuerdo de las discusiones con la CUNSA, que tuve la responsabilidad de tenerla con él en la paritaria, cuando él planteaba que iba a ser el 15% y nosotros decíamos que iba a superar largamente el 20%. Bueno, la realidad supera cualquier operativo mediático y lo cierto es que supera largamente el 20%. Es necesario en la Argentina habilitar una discusión paritaria que nos permita recuperar el poder adquisitivo, frenar los despidos y empezar a construir un consenso en torno a la reactivación de la pequeña y mediana industria, el pequeño y mediano productor, para que nos permita volver a tener un país con
con consumo, que es lo que se ha perdido fruto de la creciente pobreza, la creciente desocupación, la precarización laboral y los bajos salarios. ¿Le generan algún tipo de confianza o que puede llegar a cambiar el panorama a partir de los cambios que se han dado este fin de semana? Lo que hay que cambiar es el rumbo, no de nombres. Ojalá cambien, pero lo que hay que cambiar es el rumbo de la política. El gobierno, desde que asumió, lo que hace es representar a los grupos minoritarios, transfiere riqueza de todos los argentinos a esos grupos a través de los tarifazos, a través de las excepciones impositivas y de todo lo que estamos viendo, y descarga la crisis, como decía, sobre las mayorías populares. Entonces eso es lo que tendría que cambiar. Si los cambios de nombre sirven para eso, bienvenido sea. Pero nosotros vamos a seguir en la calle hasta que haya cambios reales que no tienen que ver con los nombres, sino con las políticas. Oscar, y en cuanto a esos porcentajes que son mínimos, que se les ha dado, que el gobierno por decreto les dio un 5% a los judiciales, un 5% hace un mes y este mes el 2,5% a los docentes, ¿los estatales también lo tuvieron? No, los estatales tuvimos la amarga experiencia de que algunos gremios firmaron la paritaria a la baja y entonces un día antes de la gran movilización que yo mencioné anteriormente de los estatales, quisieron quebrar esa movilización con un acuerdo entre el gobierno y esos gremios, UPCN, SOEM, AERI y el Sindicato de Salud Pública. ATE es el gremio más grande en cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires, pero si se juntan estos 4 gremios que planteé, tienen mayoría simple para cerrar la paritaria. Lo que sucedió es que en una reunión y media, y apurando el cierre, el gobierno acordó el 15% en cuotas para el año 2018, cuando todos sabíamos que la inflación iba a superar largamente el 20%. Por lo tanto, cerraron la paritaria de manera irresponsable y sabiendo que nos iban a condenar a salarios de hambre. En el caso de los docentes, como no se cerró la paritaria, están cerrándola ellos unilateralmente, van dando porcentajes unilateralmente, lo mismo con los judiciales y lo mismo con los profesionales de la salud, porque no son acuerdos, no son adelantos a cuenta de la discusión paritaria acordada, que es la única forma que se podría hacer, sino que son decisiones unilaterales para ir instrumentando la política salarial sin acuerdo de las organizaciones sindicales y de los trabajadores y trabajadoras en este caso. Cuando hizo recién mención de los distintos lugares donde se está pidiendo una reactivación, ¿esto tiene que ver puntualmente con astilleros, donde de hecho denunciaron despidos también? Sí, astilleros, estamos muy preocupados con el astillero. Los trabajadores del astillero Navarro Santiago están muy preocupados, y ATE también, porque no hay una línea clara en cuanto a qué se quiere hacer con el astillero. Es más, las únicas líneas claras tienen que ver con despidos, hubo despido de gerente, tiene que ver con que el dinero, los recursos que necesitamos para cumplir con los compromisos que asumimos con otros países en la construcción de embarcaciones no llega, no hay inversión en tecnología, no hay inversión en salud laboral y por lo tanto, cuando esas cosas suceden, la experiencia dice que hay una política silenciosa de vaciamiento para generar las condiciones, vaya a saber después para qué, reducción de personal, cierre y demás. Como esto ya lo conocemos, lo hemos vivido en los 90, hace pocos días atrás se hizo una nueva movilización planteando con mucha claridad, nosotros queremos saber qué quiere hacer el gobierno, porque nosotros sí sabemos qué queremos del astillero. Queremos un astillero 100% estatal, la mano de obra adentro y trabajando, porque además es reconocida en Latinoamérica la calidad de la mano de obra del astillero. Queremos que haya barcos para construir en un momento donde... Bueno, el mes pasado nos marcaban los trabajadores del astillero que estuvieron aquí justamente en esta mesa sentados, que no había nuevos proyectos, que no había... de lo que estaban trabajando eran proyectos viejos que venían de antes y que no surgían en los últimos años nuevos proyectos. Y es así. Ahora, capaz que no es necesario que haya nuevos proyectos. A ver, veamos. La Marina Mercante está pagando por alquilar la flota de bandera de otros países 7.000 millones de dólares por año para transportar las mercancías, por no tener flota de bandera. O sea que es necesario para la Marina Mercante. La Marina de Pesca, la Marinería de Pesca, lamentablemente en 6 meses salió 2 veces porque se hundieron 2 barcos que tenían entre 30 y 60 años de construcción. El 80% de quienes salen a pescar con embarcaciones que van entre 30 años y 60 años de uso. Es necesario también para la pesca. La Marina de Guerra. Se compraron corbetas en Francia que son más caras y obsoletas. ¿Se necesitan? Claro que se necesitan. Nuestros mares están siendo depredados por las multinacionales de la pesca, saqueando todo lo que hay en el mar argentino. Necesitamos
que estén a la altura de las circunstancias las patrullas. Y bueno, ¿se necesita construir? Se necesita construir. Están los convenios con Venezuela que no se terminaron de construir por falta de recursos. No queremos competir con Brasil. Queremos coordinar con Brasil para que los astilleros, tanto de Brasil y de la Argentina, vuelvan a recuperar la capacidad instalada para poder construir embarcaciones que son tan necesarias en la Marina Mercante Argentina, en la Marina de Pesca Argentina y, por supuesto, en la Marina de Guerra Argentina. Solo la decisión política de un gobierno que subestima la soberanía, en este caso la soberanía marítima, puede definir que no haya inversión, puede definir que, es más, no solo no haya inversión, sino que haya desinversión en un lugar tan emblemático y tan necesario, no para la historia, sino para ahora, para el tiempo actual en la Argentina, ¿no? Deisasi, por un lado está este reclamo y este pedido de convocatorias a la gobernadora María Eugenia Vidal en lo que tiene que ver, que venimos hablando de las paritarias salariales, también mejoras en las condiciones de trabajo. Pero por otro lado, surgió en los últimos días un nuevo reclamo que tiene que ver con que están pidiendo el despido de un funcionario de Vidal. Sí, que se lo separe. Es el caso de Nicholson, de Mateo Nicholson, que es el director provincial de infraestructura escolar. Sí. Hay hay un audio, del cual claramente él estaría hablando con otra persona de nombre María, o por lo menos le atribuye ese nombre, y donde le sugiere que inventen presupuestos y que además en esos presupuestos se eleven los costos de la construcción de cocinas. Me parece que ese solo audio, más allá de que debe iniciarse la investigación en la justicia, y eso lo debe hacer ya el gobierno de la provincia, implica la necesidad de separarlo por serias sospechas de posible corrupción de dicho funcionario. Y esto lo digo no como una cuestión caprichosa ni como una antojadiza, me parece que es la señal política que el gobierno que dice que viene a combatir la corrupción tiene que dar, es separarlo automáticamente, que sigan las investigaciones del caso, pero ese elemento hace pensar... Porque se inflaron presupuestos en realidad. Y ese elemento, ese audio es muy claro. Dice, con mucha claridad, dice, los presupuestos que no estén, inventalos. Claro. Y además de inventarlos, creo que eran de 700.000 pesos que salía cada cocina, llévalos a casi 1 millón de pesos. 300.000 pesos por cocina, 79 cocinas, saquemos la cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, la separación me parece que es imprescindible para dar una buena señal de parte de la gobernadora Vidal, y también no es nuevo esto, o sea, no es novedosa la actitud de este funcionario, de cómo maneja particularmente su área. Él vino trabajando para generar condiciones de impunidad y de uso discrecional del poder. ¿Por qué? Porque persiguió a los trabajadores y trabajadoras del área, logró el traslado de un compañero trabajador que pensaba distinto a la gestión, persigue a los delegados de ATE, es decir, genera las condiciones de querer quebrar la organización de los trabajadores y trabajadoras para hacer uso discrecional del poder en un área que no es un kiosquito de barrio, es la gobernadora, quien la ha escuchado, yo la escucho atentamente, ha planteado que una de sus banderas de la gestión es la obra pública y que gran parte de los recursos van a ir direccionados a la dirección de escuelas. ¿Por dónde? Por infraestructura, porque además la unidad ejecutora provincial, la UEP, fue cerrada por el gobierno en un proceso que todos han conocido. Bueno, gran parte de los recursos que va a obra pública pasan por ahí. Y el dato del audio me parece que hace imprescindible que se separe a ese funcionario, que se cese con la persecución de los trabajadores y trabajadoras y que realmente se transparenticen la gestión y la inversión tan necesaria en las escuelas. Ustedes fíjense, nosotros hace un año nos reunimos con funcionarios de la dirección de escuela y le dijimos, nos gustaría participar o que se arme una comisión donde estén los sindicatos, las cooperadoras, que en general ponen mucho todos los días en las escuelas, y el gobierno, para que entre todos veamos cuáles son las prioridades para que los fondos no terminen en cualquier lado, menos en las prioridades. No se hizo ni una convocatoria a esa comisión y suceden estas cosas. Bueno, ahora está bien que el planteo se lo haga directamente al oficialismo porque es el gobierno de turno. Ahora, la oposición, ¿dónde está? No, se habría que preguntar a la oposición. Nosotros como sindicato estuvimos durante este gobierno, antes de este gobierno, planteando las anomalías. En ese momento había anomalías también en relación a la inversión en infraestructura, como lo había en el servicio alimentario educativo. Siempre insistimos que cuantos más participan en el proceso de control y decisión, más certera es la inversión. Es decir, en el SAE, Sistema Alimentario Educativo, de la provincia, nosotros planteamos una comisión tripartita desde hace mucho tiempo,
donde estuviera la cooperadora, los sindicatos, la dirección de escuela, no, de 4 partes, y desarrollo social. Nunca se constituyó. Porque en realidad lo que hay es una disputa... Eso es control, en realidad, ¿no? Es lo control, que no para controlar. co-conducir, ¿eh? Claro. No para co-conducir. Es controlar el Pero destino nosotros tenemos del cientos de presupuesto. delegados en la provincia de Buenos Aires, que sabemos dónde se rompe un techo, dónde no hay esto y otro. Y no quiere decir que nosotros nos den a nosotros la prioridad, pero sí que tengan elementos para opinar, decirle la plata que iba a llegar en la escuela tal, no llegó. Lo que iba a llegar en tal tiempo, no está. No ha habido posibilidad de abrir ese juego. ¿Dónde está la oposición? Seguramente ustedes podrán convocar a la oposición en el próximo programa y sabrán la respuesta. Muchas gracias. No, por favor. Hacemos una pausa muy cortita porque se viene la selección argentina. Acá no, ¿eh? Ojalá. Ya Se veremos. viene información deportiva. Imagen Platense, el canal de la ciudad.